Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video explicativo. Hoy vamos a hablar sobre las vanguardias literarias. Es muy importante que para este tema tú tomes en cuenta que la palabra vanguardia significa moderno. Es decir, hoy vamos a hablar de la literatura moderna, esa literatura que ha nacido no necesariamente con la tecnología, pero que sí ha dado inicio a un nuevo pensamiento, a un cambio en las letras, a un cambio en el contenido y en el sentido de lo que podemos leer. Vamos a empezar hablando siempre y teorizando sobre qué es una vanguardia literaria. Estas vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos y literarios que surgieron a inicios del siglo XX, principalmente en Europa. Esto fue debido a una reacción contra las formas tradicionales del arte y la literatura, donde teníamos la literatura copia de otro lado, o simplemente teníamos una literatura vacía, una literatura que no tenía un peso en cuanto a su estructura. El término vanguardia proviene del ámbito militar y significa estar al frente, es decir, estar ahí en la vanguardia, estar ahí como primera parte, lo que simboliza la intención de estos movimientos de adelantarse a su tiempo y abrir nuevos caminos artísticos. Los diferentes escritores y artistas vanguardistas consideraron siempre que los modelos literarios antiguos ya no eran suficientes para expresar la complejidad que el mundo nos rodea en esta modernidad. Por lo tanto, ellos han buscado renovar de manera radical el lenguaje, la escritura y los temas que se tocaban en la literatura. Pero ¿de dónde nace el vanguardismo literario? Vamos a irnos a su contexto histórico. Las vanguardias van a surgir de un momento histórico bastante conflictivo. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que se dio en el año 1914 hasta el año de 1918, donde vamos a tener los siguientes puntos principales: la destrucción material y humana a gran escala, la pérdida de confianza en la razón y el progreso, pues no se dieron cuenta las personas que no estaba siempre en la razón, en el pensamiento y en el progresar el hecho de la felicidad y la literatura. El desencanto frente a los valores tradicionales, ya que si no funcionó en la antigüedad, ¿por qué va a funcionar en la modernidad? Y el cuestionamiento de la ciencia, la política y la moral. No te olvides que las diferentes corrientes literarias traían siempre detrás de sí lo que era religión, moral y didáctica en cuanto a literatura. Pero es en este momento en que se preguntan, ¿realmente eso ha funcionado? ¿Realmente eso ha dado algo al mundo para que pueda vivir en paz? Y ahí es donde surgen las vanguardias. Este clima de crisis total, miedo y desilusión ha influido de manera muy drástica en lo que es la literatura. Y esto se ha empezado a reflejar también en las palabras. La angustia, la crisis existencial, el caos interior, la ruptura con el orden. Todos estos sentimientos acumulados van a derivar en lo que hoy conocemos como una vanguardia literaria. Pero, ¿cuál es el objetivo de una vanguardia? ¿Para qué se crean estas vanguardias literarias? Una vanguardia literaria va a tener como principal objetivo el romper con las normas tradicionales. Ya no vamos a tener los típicos poemas donde medíamos la métrica, donde podíamos elegir una cantidad de sílabas. No, se rompe todo lo que ya habíamos conocido y se eligen nuevas formas de estructurar el lenguaje. 2. Necesita innovar, es decir, vamos a comenzar la escritura experimentando, probando nuevas técnicas, mezclando algunas que ya existían. No vamos a seguir una línea que ya estaba trazada, sino que vamos a trazar nuestra propia línea. Expresan la crisis social, política y existencial del ser humano. La literatura vanguardista no se queda en el pasado, ve hacia el futuro y analiza el presente. Representa la angustia, el caos, el absurdo y el inconsciente, porque una vanguardia literaria siempre va a estar delante de los demás. Provoca al lector, ya que le va a obligar a interpretar activamente el texto. Una vanguardia literaria no es tanto para entretención, también es provocación, para que el lector despierte en cuanto a sus pensamientos. Y por último, va a buscar fusionar el arte con la vida cotidiana, va a eliminar las fronteras entre las disciplinas, y aquí vamos a tener la mezcla de la literatura con el arte, la música, las matemáticas, la física, porque una vanguardia literaria no se rige a la literatura, sino que puede abrir más allá su pensamiento.
¿Cuáles son las características generales de una vanguardia literaria? 1, el rechazo a la tradición, ya no queremos lo antiguo. 2, libertad total, porque el autor, el escritor es libre de crear como él quiera. Usa un lenguaje experimental y simbólico, vamos a encontrar palabras que quizás ni existan, pero que tienen un significado dentro de la oración. Rompen con la lógica, rompen con el orden narrativo. En esta etapa vamos a ver cómo la literatura va amoldándose al escritor y no el escritor a la literatura. Vamos a ver también la fragmentación del texto. Muchos textos ya no siguen el orden de inicio, de introducción, desarrollo y conclusión, sino que van conforme el autor quiera. Usa imágenes sorprendentes e ilógicas. Muchas de las obras vanguardistas van a tocar temas que no tienen lógica. Quizás en la actualidad sí, pero en ese momento todo lo que escribían carecía de lógica. Pero esa misma carencia de lógica es lo que le hacía interesante. Va a dar mucha importancia al subconsciente y a los sueños, porque es ahí donde se crean mundos nuevos. Va a influir en otras artes como la pintura, la música y el cine, y todo el tiempo va a estar buscando originalidad. Una vanguardia busca ser original, busca ser único frente a los demás. ¿Qué es el inconsciente y la nueva visión del ser humano? Es decir, cuando hablamos de las diferentes vanguardias literarias, estamos hablando de que estas vanguardias han sido inspiradas por las teorías de Sigmund Freud, donde planteaba la importancia del inconsciente en la conducta humana. Por eso los textos vanguardistas exploran los sueños, los deseos ocultos, los miedos intensos y la irracionalidad. Ha permitido que esta literatura sea mucho más subjetiva, sea introspectiva y psicológica. ¿Cuál es la importancia de estas vanguardias? 1, transformaron nuestra manera de escribir y leer. Han sido una gran influencia hacia el futuro. Han permitido que nuevas formas poéticas se creen, como los famosos caligramas. Esto que tú ves acá es un caligrama. Es un poema dándole forma a un ser humano. Han ampliado las posibilidades expresivas del lenguaje, porque ya no encontrabas una sola forma de decir. Ahora encuentras varias formas de decir lo mismo. Y por último, han inspirado a varios escritores, incluyendo autores latinoamericanos, a cambiar su manera de pensar y a crear una literatura nueva. ¿Cuáles son estos ejemplos de vanguardias literarias? Vamos a mencionar en esta ocasión al expresionismo, dadaísmo, pero vamos a iniciar con el expresionismo. El expresionismo es una corriente artística y literaria que surge a inicios del siglo XX, principalmente en Alemania, como respuesta a la crisis espiritual, social y moral que presentaba ese territorio. Además, su objetivo principal siempre va a ser expresar los sentimientos internos del ser humano, incluso cuando estos sentimientos son dolorosos, son extremos o son perturbadores. El expresionismo va dirigido a expresar lo que sientes. A diferencia de otras corrientes, el expresionismo no busca representar la realidad tal como es, sino que va a querer representarla como percibe o como siente el individuo esa realidad. Por lo tanto, la realidad exterior se deforma para mostrar un mundo interior marcado ¿por qué? Por la angustia, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la soledad, la desesperación y el vacío existencial. El expresionismo busca todos estos sentimientos de dolor y los plasma a través de la literatura. ¿En qué contexto nace el expresionismo? 1. La industrialización acelerada. Las personas comenzaban a perder su esencia de personas y se convertían en máquinas de construcción. La deshumanización del hombre. El hombre ya no sentía, el hombre vivía y sobrevivía. La alienación en las grandes ciudades, ya que las personas ya no eran tomadas como un ser humano, como un ser vivo, sino como un objeto más de una maquinaria social. El temor al futuro y a la destrucción, porque la Primera Guerra Mundial pues no fue un momento de rosas para el mundo, sino que se vio mucha destrucción, mucha muerte con y sin motivo. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial creó un temor hacia el futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Este contexto va a generar en la literatura y en el arte un grito interior del ser humano, su miedo frente al mundo hostil y sin sentido al cual tenía que enfrentarse. ¿Qué características tiene el expresionismo literario? Un lenguaje violento, intenso y desgarrado, una visión pesimista de la vida y del futuro, deforma la realidad para expresar emociones,
va a tener presencia constante de la locura, la muerte y el sufrimiento, personajes atormentados, marginados o desesperados, va a criticar a la sociedad que se ha deshumanizado, que se ha mercantilizado y que oprime a las demás personas, y va a usar imágenes impactantes y perturbadoras, rechazando así a la belleza tradicional. La literatura vanguardista expresionista no es una literatura de goce estético, sino es una literatura de goce psicológico porque va a jugar con tu mente. El expresionismo en la literatura se refleja a través de monólogos intensos, el protagonista todo el tiempo se va a preguntar el porqué de las cosas, un lenguaje exagerado y simbólico porque van a haber muchas partes donde no vamos a comprender qué nos estaban diciendo, escenarios opresivos, encerrados, casi que no cambian porque simplemente están oprimiendo al protagonista, narraciones breves pero cargadas de emoción, demasiado sentimentales para la cantidad de palabras que quiere decir. Temas como la alienación, la angustia existencial y la pérdida de identidad que se ven reflejados en todo momento a lo largo de la obra. En otras artes, el expresionismo ha figurado en la pintura, en el teatro y en el cine, y en cada uno con características específicas. ¿Por qué es importante el expresionismo para la literatura? 1. Dio voz al sufrimiento humano, rompió con la idea de que el arte es puramente belleza, influyó en movimientos posteriores y permitió explorar la psicología y el inconsciente del ser humano a través de la literatura. Además, reflejó fielmente la crisis que se estaba llevando a cabo en el siglo XX. Entonces, cuando hablamos del expresionismo, vamos a mencionar a dos autores importantes dentro de este género. Y vamos a hablar de Franz Kafka, que es uno de los principales con su obra La Metamorfosis y El Proceso. Pero la Metamorfosis es quien va a reflejar de manera más exacta cómo realmente se sentían los protagonistas al momento de exagerar, al momento de mostrar el sufrimiento, al momento de reflejar no solamente el sufrimiento de la persona, sino romper con el ideal de belleza, el ideal de decir que es un protagonista, que es bueno, sino romper y mostrar a este nuevo ser como lo que realmente es, un monstruo. También vamos a tener a George Trakl con sus poemas expresionistas que también nos hablan sobre el sufrimiento, el horror interno que vive una persona al momento de vivir pues diferentes situaciones como una guerra o la muerte de alguien. Bien, acá lo vamos a dejar. En los siguientes videos vas a encontrar las siguientes vanguardias literarias. Gracias por tu atención.